Buenos días, tardes o noches. Sean ustedes bienvenidos a este mini documental cronológico, en el cual nos vamos a sumergir en las profundidades del conocimiento. Un conocimiento que ya es olvidado en las tinieblas de la ignorancia. Pero no se preocupen, con la ayuda de nosotros, Simón Ocampo Millán y Miguel Ángel Castro, se embarcarán en un navío que surcará aguas llenas de patrimonio y las memorias que nos definen como colombianos aún hoy en día. Los invitamos a ustedes que sean testigos de los eventos que realmente marcaron la historia de este país. Empezamos con Peronel Ospina y la misión Kemmerer. Este paisa, que fue presidente del Estado colombiano de 1922 a 1926, avalado por el Partido Conservador, asume su mandato con el lema Probidad y Eficiencia, destacándose mayoritariamente en modernizar e industrializar la infraestructura, producir trabajo, mantener la paz y desarrollar vías de comunicación. Además, se lleva a cabo la llamada Misión Kemmerer en nuestro país, por parte del gobierno de los Estados Unidos, liderado por el economista Edwin Walter Kemmerer. En su asesoría se funda el Banco de la República y la Contraloría General, con los fondos que a comienzo de siglo se pagó por la indemnización de Panamá. En los años 20, el movimiento literario más relevante fue Los Nuevos, el cual no estuvo fuertemente influenciado por los hechos de la época. Este movimiento literario está basado en la poesía, pero hacía sentir un compromiso con los problemas de la época. Hizo parte de la lírica vanguardista de Colombia. Este movimiento se caracterizaba por tener poemas de 4 estrofas cada uno con un número diferente de versos. O sea, habían poemas de 4 estrofas y cada estrofa tenía un número diferente de versos. Empleaba metáforas audaces. Le daba al poema juegos de le daba al poema juegos de palabras y sonidos mediante la musicalidad. O sea, la musicalidad empleaba un rol importante en darle juegos de palabras y sonidos al poema. Aparte de que tenían 4 estrofas y cada estrofa tenía un número diferente de versos, cada verso tenía un número de sílabas diferentes. O sea, cada estrofa tenía un número diferente de versos y cada verso tenía un número de sílabas diferente. Los mayores representantes de este movimiento, los nuevos, fueron León de Grave, Luis Vidales, Octavio Amortegui y Rafael Amaya. Una obra notable de este movimiento es Tergiversaciones, publicada en 1925 por León de Grave. Este es un poema que habla del signo vital que siguió el autor para gracia o desgracia de su época, para confusión o entendimiento de sus lectores. Teniendo el poder de 1930 a 1934, Olaya Herrera fue representante de la coalición bipartidista Concentración Nacional y testigo de un país fuertemente golpeado por la Gran Depresión, implementando el proteccionismo nacional, fomentando el desarrollo de la industria colombiana con capitales nacionales. Además, se presentó un descenso en las importaciones y un estímulo a la industria nacional. Luego, en 1932, estalla el conflicto con el Perú, en la densa selva amazónica. Ambos ejércitos no se podían dar el lujo de gastar capital en una guerra, así que en respuesta a esto el ejército colombiano emplea por primera vez aviones de fabricación alemana y por primera vez se ven aeronaves de guerra surcando los cielos sudamericanos, fundando así la Fuerza Aérea Colombiana. Violencia bipartidista. Jorge Eliezer Gaitán, un nombre que en nuestro país no necesita introducción, un hombre que más que representar un partido, representó movimientos e ideales que motivaron al pueblo colombiano a tener un ardiente fervor a su candidatura a la presidencia de la República a mediados del siglo pasado. Por esta misma razón, a la hora de su asesinato, en 1948, el país entró en ambiente de caos y confusión que perduraría varios años, siendo este el preámbulo a la inmesurable violencia que causaría la intolerancia política, infectando así hasta el más remoto rincón del país y tocando la puerta de campesinos y ricos. Es el año 1953. La incertidumbre acecha todo el país y a las puertas de la Casa Nariño se encuentra el general Rojas Pinilla, que toma de Laureano Gómez la presidencia de facto, convirtiéndose así en el único dictador que ha tenido nuestro país. Su gobierno resalta por obras como el Aeropuerto Internacional El Dorado,
el Hospital Militar Central, la calle 26 en Bogotá y el Centro Administrativo Nacional. Además, se dio inicio al proceso de despolitización de la policía, se dio la traída del servicio de televisión al país y se reconoció el derecho al sufragio femenino. Ya en los años 50, el nadaísmo es un movimiento literario surgido como respuesta a la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. Su creador y exponente más importante fue Gonzalo Arango. El movimiento en sí es una interpretación de la existencia humana. Este movimiento estuvo caracterizado por ser escrito en propuesta libre, o sea que no tenía límites, tener una concepción amplia de la poesía y, una parte muy importante, su originalidad. Era original, era diferente de todo lo visto anteriormente. Uno de sus representantes más importantes fueron, además de Gonzalo Arango, que también fue su representante más importante y creador, Elmo Valencia, Eduardo Escobar, Jaime Jaramillo Uribe y Amílcar Osorio. El movimiento literario del nadaísmo no tiene ninguna obra en específico que destaque de las demás, pero más o menos todas expresaban la clara oposición literaria y filosófica al ambiente cultural establecido por la academia y la iglesia. Un ejemplo de estas obras es De la nada al nadaísmo por Gonzalo Arango. El Frente Nacional, uno de los acuerdos políticos más importantes de la historia de nuestro país, que dio paso a una alianza entre conservadores y liberales, estando vigente entre 1958 a 1974, que tuvo como objetivo la reorganización del país luego del periodo presidencial del general Gustavo Rojas Pinilla. Sus principales características son las siguientes: alternancia de la presidencia durante 4 periodos, la distribución de ministerios y burocracia en las 3 ramas del poder público, candidato presidencial elegido por acuerdo bipartidista y la distribución igualitaria de las curules parlamentarias hasta 1968. El boom latinoamericano fue un movimiento literario que surgió entre los años 1960 y 1970, cuando las obras de unos escritores latinoamericanos relativamente jóvenes fueron ampliamente distribuidas en Europa y por todo el mundo. Este movimiento literario se caracterizó por tratar el tiempo de una manera no lineal. Esto quiere decir que la historia puede comenzar al final, terminar al principio, o comenzar a la mitad, luego ir al principio y luego ir al final. No tiene límites. Segundo, desafiar las convenciones literarias de la época a través de los neologismos, las blasfemias y el lenguaje inapropiado. Por último, también estaba caracterizada por romper las barreras entre lo fantástico y lo mundano. Bueno, sus representantes más importantes fueron Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. La obra que voy a mencionar no es tan conocida como las otras obras muy importantes del boom, por ejemplo, Cien años de soledad y Rayuela, pero fue fuertemente influenciada por los sucesos de la violencia en Colombia. El nombre de esta obra es Estaba la pájara pinta sentada sobre un verde limón. Esta fue la tercera obra de la escritora colombiana Alba Lucía Ángel. La novela relata la historia de Ana, una joven peregrina dentro de un contexto de violencia en la historia de Colombia que abarca desde el momento del Bogotazo, el 9 de abril de 1948, hasta unos días después de la muerte de Che Guevara. En la década de los 70 se empieza a esparcir como una plaga el narcotráfico en nuestro país. El cultivo de planta de coca da comienzo al emporio de la cocaína, patrocinado por cárteles de la droga que lentamente se van apoderando del campo con ayuda de las guerrillas, de las ciudades con ejércitos de sicarios y de las ramas del poder público con el miedo y la corrupción. Es así como se da comienzo a los años más sangrientos de la historia reciente de nuestro país, cuales secuelas lamentablemente aún son visibles. Paro cívico nacional. Bajo el mandato de López Michelsen en 1977 surgen multitudinarias manifestaciones consideradas como las más fuertes, violentas e importantes en la historia de Colombia después del Bogotazo, motivadas por las políticas económicas fallidas del gobierno y los incumplimientos de las promesas de dicho gobierno. Las principales exigencias eran las siguientes: aumento salarial por encima del 50%,
Congelación de tarifas de artículos de primera necesidad y de tarifas de servicios públicos. Suspensión del estado de sitio y respeto a las libertades. Alrededor del 1970, la Generación Desencantada fue un grupo de poetas, narradores, ensayistas y dramaturgos. Ellos se oponían a la situación socioeconómica y política del país para buscar nuevas tradiciones que aportaran beneficios al país. Este movimiento se caracterizaba por interactuar con el lenguaje de los medios masivos y la cotidianidad en contextos urbanos. Su escepticismo frente a la política y a la poesía misma, con un tono más intelectual que emotivo. Por último, por la elaboración personal de lo coloquial y lo cotidiano con cierta perplejidad moral frente a la cual la imagen poética ofrece una alternativa. Sus representantes más importantes fueron José Manuel Arango, María Mercedes Carranza y Harold Alvarado Tenorio. El contenido y el tono del poemario Vainas y otros poemas de María Mercedes Carranza es revelado en el título. Se trata del amor, el hastío, el humor, la ciudad o la alegría, cocinados en un lenguaje urbano que busca rescatar las pequeñeces que son la materia del día a día. El año 1955 es sinónimo de tragedia y acontecimientos. En noviembre de ese mismo año, la guerrilla del M-19 se tomó el Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar, a pocas cuadras del Palacio Presidencial, dando así paso a una ardua lucha para liberar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dejando un saldo de muertos y secuestrados aún desconocidos hoy en día para ambos bandos. Una semana después, en el pueblo de Armero, una avalancha de lodo y tierra, producida por una erupción proveniente del Nevado del Ruiz, borra por completo el pueblo tolimense, llevándose consigo más de 20.000 vidas. La narcoliteratura o literatura sobre el narcotráfico es empleada para referirse a un tipo de narrativa que reflexiona sobre el fenómeno social, político, económico y cultural del narcotráfico. Este movimiento buscaba representar o dar respuesta a la problemática del narcotráfico en distintas partes de América Latina y Estados Unidos. Sus representantes más importantes fueron Fernando Vallejo, Laura Restrepo y Sergio Álvarez. La Virgen de los Sicarios es una novela de ficción autobiográfica de Fernando Vallejo que aborda las drogas, mafias y violencia que caracterizó a Medellín en los años 90. Por obvias razones, esta obra fue influenciada por el periodo de la violencia en Colombia. Cerramos este ciclo con la reforma constitucional de 1991, que gracias al esfuerzo del presidente César Gaviria y el Senado de la República se crea una nueva Carta Magna del Estado colombiana, con la función de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico, social, justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Ya para finalizar esta maravillosa aventura en la que viajamos por el rocoso camino del siglo XX en Colombia, voy a analizar una de mis más recientes obras, La importancia de la cuarentena, realizada para la actividad del escritor Soy Yo. Voy a identificar qué características de la literatura contemporánea están presentes en este cuento. En mi texto, La importancia de la cuarentena, están presentes dos cosas comúnmente vistas en la literatura contemporánea. Primeramente, mi escrito representa el mundo interior de los personajes, así como su inconsciente y su subconsciente. Segundamente, uno de los temas principales de la literatura contemporánea es la ética y la moral. Este tema también está presente en mi obra. Ya, sin más que decir, les deseo un buen resto de día o de noche y que hayan disfrutado nuestro mini documental. Gracias por ver.